Bueno, señor Hernán Lecher, vamos a seguir comentando sobre lo que sucedió en este Council of the Americas. Efectivamente, el Consejo de las Américas, que organizó entre otros JP Morgan, Pan American Energy, bueno, Aeropuertos Argentina 2000, una serie de empresas a las que les interesa el país, importantes, que organizaron este encuentro. Pero hablamos de qué dijo Massa y qué dijo Argüello, y analizamos un poco, sobre todo en clave de anuncios, pero les quiero hacer escuchar algunas cuestiones que dijo, por un lado Larreta y por otro lado Morales, que dan cuenta del país que imaginan en su cabeza eventualmente dos precandidatos presidenciales de la oposición, podríamos consensuar. Bueno, fíjate qué cosas plantean en un encuentro con grandes empresarios, que es un poco la idea que tienen de país. Escucha. En energía, con Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional en el mundo. Y también tenemos un potencial enorme que se le dio mucho impulso, sobre todo en el gobierno de Mauricio Macri, a las energías renovables. Con el sol en el norte, los vientos, los ríos, el potencial que tiene el hidrógeno verde. Y en minería tenemos la segunda reserva de litio más grande del mundo, en el norte. Ya hoy somos el cuarto productor a nivel mundial, con un potencial enorme de seguir creciendo en el litio y en muchos otros minerales. Bueno, a ver, enorme. Nadie va a estar en desacuerdo en términos generales, pero ¿por qué el recorte? Habla de Vaca Muerta. ¿Vos te acordás? Ni un peso pusieron. No solo no pusieron un peso, sino que Vaca Muerta es el resultado de la estatización de YPF. ¿Sabes cómo votaron los diputados de Cambiemos? ¿No? La estatización de YPF, te recuerdo, por ejemplo, Patricia Bullrich, Gladys González, Soledad Martínez y demás, Federico Pinedo, ¿no? Todos ellos votaron en contra de la estatización de YPF. Llama la atención como en reiteradas oportunidades repiten esta cuestión de qué bueno Vaca Muerta, cuando en realidad no hubiese sido posible la existencia de Vaca Muerta si no hubieses estatizado YPF, y la inversión justamente estatal o de la empresa privada estatal es la que permitió bajar los costos a niveles o bajarlos de manera significativa, y que hoy básicamente Vaca Muerta sea un exponente fantástico para la explotación del petróleo y el gas en la Argentina, no solo para YPF, sino también para el resto de las compañías privadas. Fíjate qué más decía. Hoy el Mercosur tiene apenas 11 acuerdos de libre comercio con países que representan el 10% del PBI global. No es nada. El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, tenemos que trabajar para ratificarlo. Bueno, retoma algo que había iniciado el propio Mauricio Macri, ¿se acuerdan? ¿No? Todos los acuerdos de libre comercio, pero particularmente el de la Unión Europea. Claro, van a un lugar así y hacen ese comentario y vos decís, qué bueno, qué interesante, qué estadista y demás. Yo quiero recordar un segundito, muy cortito, lo que significaba aquel acuerdo con la Unión Europea. Entre otras cosas, significaba liberalizar el 90% del comercio bilateral entre el Mercosur y la Unión Europea. En la práctica eso significa negar que somos muy distintos, digamos, que la estructura productiva de Europa está un poquitito más desarrollada que la nuestra, y que básicamente eliminar todas las protecciones con Europa significaría que todo lo que se produce en el Mercosur, no solo lo argentino, lo que se produce en el Mercosur no tuviera posibilidades de desarrollarse. Peor aún, en el caso del sector automotor, era básicamente la eliminación y el desgravamiento de todo lo que tiene que ver con ese segmento, que eso no solo afectaba a la Argentina, sino particularmente a Brasil. Bueno, insisten con esta política. Claro, me haces acordar dos cosas. Por un lado, a la emoción, ¿se acuerdan cuando Fori, el entonces canciller de Macri, lloró cuando anunció que se había firmado este acuerdo? Que en realidad se firmó un protocolo y que tampoco la Unión Europea, más allá de la dificultad que implicaba para la Argentina, del perjuicio que podía implicar para el comercio argentino, Francia tenía muchísimos reparos a este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Es más, nunca lo avaló. Nunca lo aprobaron, sí. Y Fori lloraba desconsoladamente porque de emoción ante haber concretado ese acuerdo, ¿no? Sí,
nadie lo quería, evidentemente, pero en el caso del Mercosur, de los países latinoamericanos y particularmente la Argentina, era una concesión, para mi forma de ver, inaceptable. Entre otras cosas, por ejemplo, eliminaba el Mercosur la posibilidad de investigaciones de oficios en caso de defensa comercial, es decir, casos de dumping y demás. Bueno, yo no hago ni siquiera un ejercicio de oficio de controlar si me estás haciendo dumping. Bien, eso estaba escrito en ese acuerdo por el que lloró Fori. Estas cosas que se olvidan. Me parecía interesante traer a colación algunas de las cuestiones que se mencionan en este tipo de encuentros, que quizás son las menos conocidas, pero que también dan cuenta del país que piensan. Escuché que decía Morales, además. La necesidad de establecer normas desde el Banco Central que, en mi opinión, debiera ser independiente. Allí estaría bueno que podamos discutir entre las cuestiones transversales que tenemos que discutir en la política, es un nuevo marco jurídico para el Banco Central que no funcione como un apéndice del Ministerio de Economía. Bueno, esto ya lo escucharon varias veces, no es nuevo, pero alguno podría decir, che, es más civilizado que Milei, que quiere estallar el Banco Central, solo lo quiere independizar. Ahora, ¿saben lo que es paradójico? ¿Saben lo que dice? El Banco Central en Estados Unidos es la Fed, ¿no? La Reserva Federal. ¿Saben cuáles son los objetivos, los principales objetivos de la Reserva Federal? Generar el máximo empleo, estabilidad de precios y tipo de cambio. El primero de los tres es el empleo. Lo que básicamente quieren es el retroceso en materia, sobre todo de carta orgánica del Banco Central, no solo dando la independencia, sino corriéndose de esa tarea, porque esta cuestión de sobrevolar todo el tiempo la politización del Banco Central, lo que incomoda, lo que inquieta es que el Banco Central tenga el rol en la economía argentina orientada a atender de manera transversal el conjunto de los argentinos, los problemas económicos del conjunto de los argentinos. Es un problema que escandaliza sobre todo a los liberales, pero evidentemente también a Morales. Y escuchá la última, también de Morales. Creo que tendríamos que tener un master plan estratégico en distintas áreas, que debiéramos poner en marcha ya, rápido. Chile exportó 63.000 millones de dólares en minerales, nosotros 3.000 millones. Exportamos menos en minerales que en economía del conocimiento, que exportamos 7.000 millones de dólares, teniendo la misma cordillera. Fantástico, estoy plenamente de acuerdo. Lo que habría que ponerle es un asterisquito en los números. ¿Sabés qué exportó? 63.000 millones de dólares dice que exportó Chile en términos de minerales. ¿Sabés de dónde exportó? Exportó cobre. 53.000 millones, es decir, el 90% lo exportó en cobre, con una empresa estatal. ¿Qué es estatal? Quizás está pidiendo la estatización de las mineras en la Argentina o algo así, ¿no? Bueno. Es terrible porque dicen ante un auditorio que se maneja también con medias verdades y que donde no hay repregunta, nadie le dice a Morales esto que vos estás señalando, que son datos, no es una cuestión de interpretación. Chile ni siquiera privatizó sus recursos naturales durante la dictadura de Pinochet. Digamos, y acá entregaron todo desde el menemismo en adelante, que fue el gran proceso, sí, de transformación de la Argentina, entregando todo a precio vil y los recursos naturales particularmente. Después rescatan Vaca Muerta cuando ellos se quisieron. Exactamente. Es un nivel de incongruencia que la verdad que si los que escuchan, no los que estaban ahí participando todos, porque lo único que les importa es el negocio que puedan hacer, pero la ciudadanía, si tuviera un poco de memoria y de información básica. Sí, y te diría además que son tan consigneros que si eventualmente algún día les tocase tomar decisiones en estas materias, tampoco lo harían, porque ni Morales, aunque sea presidente, va a exportar 60.000 millones de dólares en minería, mucho menos va a estatizar alguna de esas mineras, mucho menos proyectaría la explotación de la minería promovida desde el Estado, salvo que sea para hacer un negocio privado, para que los que ganen sean los privados y siempre pierdan.